bonito. Hola, confío en que estén bien. Ya estamos a una semana de que empiece el otoño. Hoy es domingo, y el próximo sábado 23 comienza el otoño por fin. Esta semana quiero terminar lo que dejé pendiente en el video pasado. En el video pasado hubo una pared, hay una pared que tiene un tapiz de flores, de las flores de Van Gogh, las flores de duraznos. Ese tapete no va con el mood que tiene lo demás que hay en la sala, ¿no? Hay que hacer algo ahí. Ya tengo una idea y lo que quiero hacer es un tapete de macramé. Entonces ya tengo aquí una madeja de hilo para macramé. Jamás he hecho uno, entonces vamos a averiguar cómo se hace. Vamos a ver qué sale, qué podemos construir para poner en esa pared y que se vea un poco más de acuerdo a lo que está en mi cabeza, ¿no? La verdad es que disfruté muchísimo el video pasado mostrándoles cómo es que yo año con año convierto la casa totalmente de naranja, porque aparte de que es mi color favorito, pues amo el otoño, y el otoño es algo que me pone en este mood de querer construir cosas, y me pone en un mood más creativo, la verdad, que durante el verano. Y la verdad es que no me importa que aquí haga demasiado calor. La verdad es que ayer llovió un poco, refrescó, y fue como un apapacho al corazón. Planeé ahí varias cosas que me gustaría enseñarles, que a mí me gusta empezar a hacer a partir de ahora del otoño, apapachar a mi gente, pero sobre todo apapacharme a mí mismo, darme esos pequeños abrazos, hacer las cosas que me hacen feliz, que disfruto. Creo que no les he contado, pero se darán cuenta que también amo los libros, y los libros han sido algo muy importante en mi vida y en mis procesos creativos. Cada año me doy a la tarea de buscar ciertos libros que vayan con el mood de pues spooky, de lo tenebroso, a lo mejor a veces terrorífico, pero que te pongan como que dentro de toda de ese mood que construí, ¿no? Entonces les quiero enseñar el haul que tengo para ahora que empieza otoño, que me gustaría estar leyendo, y les voy a traer un poco de las reseñas cuando comience ya a leer estos libros en los próximos vlogs, para que estén al pendiente. Pero les quiero mostrar los libros que hasta ahora están dentro del haul para comenzar a leer. Voy a comenzar con estos 3 libros.
y nunca los he leído. Es importante saber que esta va a ser la primera vez que los leo y estoy muy emocionado, sobre todo por algunos de ellos. Pero bueno, me di a la tarea ahora de elegir estos libros precisamente porque te ponen en ese mood halloweenesco, pero también spooky. Algunos pues tienen esa parte de Dark Academia. El primero que quiero leer es Frankenstein de Mary Shelley. Nunca lo he leído. Obviamente he visto comentarios y reseñas sobre qué les pareció el libro y algunos dicen que es un libro que tiene algo de romántico al final con ciertas metáforas. No lo sé, vamos a ver, pero estoy emocionado por leer Frankenstein de Mary Shelley. El siguiente libro es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces vamos a ver qué tal. Este también me estoy muy emocionado porque luego hace muchas referencias en algunas películas. Hay muchas películas que luego tienen connotaciones o libros que luego te hablan, que mencionan este libro. Entonces vamos a ver qué tal está. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y trae otras historias, no me había dado cuenta de eso. Otro libro que tengo y que me gustó mucho la portada es El fantasma de Casterville de Oscar Wilde. También trae otras historias, pero me encantó la portada, está hermosa. Entonces estos 3 libros eran como mi haul principal para comenzar a leer ahora que empieza el otoño. Estos eran el haul original y se agregaron libros que me remontan a mi niñez. Creo que todos hemos visto en algún punto, al menos los que son de los 90s, vieron en algún punto Escalofríos. Y precisamente de Escalofríos, R.L. Stine es uno de los escritores de estas pequeñas capítulos o de estos libros. Entonces, sorpresa, que mi papá llegó y me regaló estos libros. Y les voy a contar la historia. Resulta que una señora, tenía un montón de libros que simplemente iba a tirar. Y como mi papá sabe que me gustan los libros, pues se los pidió y me dijo: oye, tengo una caja llena de libros, ¿lo quieren? ¿La van a tirar? Igual y tú ya selecciona los que te gustan y así. Y para sorpresa, están todos estos libros de Escalofríos, Goosebumps. Entonces son un montón de libros que voy a incluir, porque son historias cortitas, voy a incluirlas en el haul de otoño. De otoño, de octubre, de Halloween, porque creo que son historias padres. Creo que este es el único que está maltratado. Se llama Egg Monsters from Mars. Y este está rota lo de atrás, pero están en buen estado. Estoy muy emocionado para empezar a leerlos ya y les voy a traer muchos comentarios de estos libros.
Me tomó más tiempo del que pensé. Creo que fue todo el día, pero está súper padre. Me siento muy orgulloso porque es la primera vez que intento hacer macramé y me encantó. Como ven, eh, ya quedó. Creo que estas partes solamente lo voy a rellenar un poco más. El resto me gusta. Me encantó. Siento que está muy imperfecto, perfecto. Me encanta. Esta parte de aquí apenas estaba aprendiendo a hacer los nudos. Se nota que en esta parte de aquí ya me salió mejor. Más mejor. Pero me encanta. Entonces, acompáñenme para que el día de mañana lo coloquemos en su lugar, porque ya es muy noche. Bye. Se logró. Me llevó más tiempo del que pensé que me iba a llevar. La verdad es que estuve todo el día ayer trabajando en el tapete de macramé. Pues fue una experiencia padre porque es algo nuevo que aprendes y sobre todo que pues puedes ser autodidacta, ¿no? Hay mucho material en internet, en YouTube para poder desarrollar nuevas pasiones y creo que yo tengo muchas pasiones y muchas ganas de aprender. Me encantó cómo se ve. La idea es la que yo tenía en mi cabeza. Quería cambiar el tapete de flores de Van Gogh a algo más que fuera con el mood de otoño. Entonces logramos muy buen trabajo con este tapete de macrame. Me encantó cómo se ve. Aparte que lo quería un poco que no fuera como perfecto, por eso busqué la rama. La rama es la rama de un árbol que yo encontré. Me basé en varios tutoriales, en varios diseños y al final aprendí los nudos más básicos y quise mezclar un poco algunos de los diseños. No hice exactamente los diseños que vi porque una sí tomaba un poco más de tiempo. La verdad es que la práctica hace el maestro y uno debe enfocarse en practicar cuando quiere alcanzar como ir siempre detrás de la perfección, porque la verdad es que nunca podemos ser perfectos, pero podemos estar siempre un paso atrás y dar lo mejor de nosotros para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces, creo que ya tenemos la vibra, al menos aquí en la parte común de la casa, que ya se siente totalmente el otoño. Hola, pues la verdad es que tengo planeado una tarde viendo películas, leyendo, entonces dije, ¿por qué no horneo unas galletas de avena que me gustan un montón con chocolate amargo y miel de abeja? Salí a buscar a unos ingredientes que me faltan. Entonces dije, ¿por qué no de una vez los llevo a ver lo que tiene las tiendas de Halloween?
many, and your tricks be few. Concentrate. Don't be afraid of what you see. Como vieron, yo solo iba por mantequilla y por chocolate amargo. Resulta que pues hicimos un Halloween hunting. Les voy a mostrar qué fueron las cosas que yo traje. Algunas de las cosas las mostré en el video, pero voy a decir por qué fue que las traje y qué fue lo que me enamoró, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La idea principal de esta salida al supermercado era porque quiero hacer unas galletas de avena. La verdad es que estoy planeando con mi novio hacer una tarde de películas, empezar a ver cosas, series que nos gusta ver en el otoño, cosas spooky. Entonces vamos a elegir una película, una serie y vamos a tener una tarde tranquila. Entonces quiero hornear unas galletas de avena que me gusten mucho, que son galletas de avena con miel de abeja y chocolate amargo. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Ok, viendo que voy a hornear, me encantó, me enamoré en Walmart, en la parte de Prichos, de este guante para hornear, para cosas calientes, y tiene fantasmitas que dicen y viene con un trapito también que es el mismo print. También en Walmart encontré este caldero que es un saumerio para wax melts que siempre había estado buscando y siempre se agotan. Entonces ya al fin tengo un saumerio en forma de caldero. En Walmart también vi este plato que me encantó. Ya tengo un plato en forma de calabaza, así también como cute, pero me encantó este que trae su cuchillito para untar. Entonces me encanta. Estas cosas a mí me matan. O sea, no me puedes poner esto porque yo definitivamente digo, te amo. Sigamos. ¿Qué más? Walmart también en la parte de Prichos está este dispensador en forma de calabaza que me encantó. Está muy, muy, muy bonito. Y pues puede ser para el shampoo, puede ser para el jabón de manos. Yo lo quiero utilizar para el jabón de trastes en la cocina. Entonces ese va a ser el lugar en donde va a vivir este dispensador. Vamos con Waldos. ¿Qué hay en Waldos? ¿Qué compré en Waldos? En Waldos compré estos capacillos que dicen Trick or Treat para hornear cupcakes y traen unos murciélaguitos y obviamente unas calabazas, porque obviamente este año quiero hornear. Entre todo lo que quiero hornear unos cupcakes de calabaza y de zanahoria. Entonces ya tengo capacillos. Y también estas servilletas que obviamente las vi y dije, son súper tradicionales. O sea, el dibujo se me hace muy tradicional a la vez, pero cute, pero spooky. Entonces me encantaron. Y atrás trae otro dibujo que no he visto. Vamos a abrirlas. ¡Oh! Es en forma... ¡Qué bonitas! Entonces, muy bien. Ok, en Waldos también encontré esta bolsa que dice y se me hizo super cute, tiene fantasmitas. Esta bolsa la quiero porque aquí voy a cargar mi tejido de crochet que estoy haciendo con las calabazas. Entonces va aquí. Para eso me gustó. Encontré estos dulces que siempre tienen como chocolates muy muy bonitos, como muy cute. Entonces son como en forma de monedas y tienen ahí de que varios personajes terroríficos, spookies. Y estas que son chocolates como... no sé si esté bien. Ya, mira. Entonces se me hicieron muy cute. Compré estas calabazas. La idea de estas calabazas es ponerlas en la escalera
Están muy cute. Ya también compré pilas para ellas. Están hermosas. Me encantan. ¡Wow! Entonces, estas me encantaron. Y de lo que me enamoré llegando a Waldos, esas luces están de Waldos, fue de esta hermosura. Ay, es una calabaza con su con su tallito. Me encanta. Me encanta. Me encantas. Entonces, esta calabaza tiene lugar aquí. Vengan, vamos. Pum, pum. Allí, allí, allí. Y bueno, eso es todo. Esa es toda la parte del haul. Me encantaron estas cosas nuevas. Vayan y dense una vuelta. Insisto, lo que ustedes, lo que vaya con su estilo es lo que a ustedes les va a gustar, les va a vibrar, les va a hacer feliz. Solo vean qué objetos van con qué objetos, qué les gusta, qué no les gusta, qué les vibra y ya. Pero bueno, es hora de hornear. Acompáñenme, vamos a hacer galletas de avena con miel de abeja y chocolate amargo. Vamos.
Atomos Maxima. Reason to harm you. It is not in the nature of a Dementor to be forgiving. But you know, happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light.